El Pentágono recuerda semanalmente a Ucrania, que deben vigilar de cerca las armas recibidas de Occidente para que no caigan en manos equivocadas. Pero desde hace mucho tiempo Ucrania se ha ganado la reputación de ser una zona gris desde la que las armas se distribuyen sin control por todo el mundo. Los militares estadounidenses exigen a Kiev un control estricto de lo que ocurre con las armas que Estados Unidos transfiere a Ucrania. El secretario de Defensa Lloyd Austin indicó en una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que lo compruebo cada vez que hablamos con nuestros socios, y lo hacemos semanalmente. Es comprensible el gran interés de los congresistas por el destino de las armas transferidas a Ucrania. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de $40.000 millones de ayuda adicional a Kiev. Sin embargo, fue bloqueado por el senador Rand Paul. La mayor parte de esta cantidad se utilizará para gastos militares. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una legislación que permite acuerdos de préstamo y arrendamiento de equipos militares a Ucrania. Así, según varias estimaciones, la cantidad de armas estadounidenses y de otros países occidentales trasladadas a Kiev es mucho más mayor que la que Occidente aprovisionó a los muyahidines durante los 10 años de guerra en Afganistán. La preocupación de los estadounidenses es lógica, si se recuerda que una parte importante de las armas transferidas no son vehículos blindados, ni obuses, sino armas ligeras y sistemas portátiles, declaró al periódico Vzgliad el experto militar Dmitry Drozdenko, columnista de la revista Arsenal de la Patria. Los misiles antiaéreos Stinger estadounidenses, los sistemas antitanque Javelin y el sistema de misiles antitanque portátil NAU, un desarrollo conjunto sueco-británico, pueden caer en manos de los extremistas en el propio territorio de estos países, explicó el experto. Los fanáticos podrían llevar a cabo un ataque, por ejemplo, derribando un avión, agregó. Estados Unidos ha proporcionado al menos 7.000 javelines, o alrededor de un tercio de sus existencias, a Ucrania en los últimos años, según un análisis de Mark Cancian, asesor principal del Programa de Seguridad Internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. La administración Biden dice que se ha comprometido a enviar 5.500 javelines a Ucrania desde el inicio de la operación militar especial. Varias fuentes indican que Reino Unido ha distribuido más de 200.000 artículos hasta ahora, incluyendo 4.800 sistemas antitanque NLAW y un pequeño número de misiles Javelin. A finales de abril, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció en Kiev que España duplicará la ayuda militar a Ucrania con un nuevo envío de 200 toneladas de equipamiento. Como lo demuestra la experiencia anterior, desde Ucrania, como desde cualquier otro país poco controlado, donde operan batallones neonazis que no obedecen al comandante en jefe, estas armas se derramarán, incluso hacia los países de los que ahora provienen, dijo el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en uno de los programas del canal ruso Pervy. Lavrov señaló que, además de tanques y vehículos blindados de transporte, se suministran a Ucrania miles de sistemas de defensa aérea portátiles. Estas son las armas de los fanáticos, señaló. Por cierto, no en vano durante muchos años tuvimos un acuerdo con los estadounidenses, para informarnos mutuamente sobre cualquier entrega de sistemas de defensa aérea portátiles en el extranjero que les permitiera entender que no entregaríamos nuestras armas a las manos equivocadas, nos permitiera entender que ellos tampoco cometerían esos errores, esas acciones desconsideradas. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores, Oleksiy Molotov, en una entrevista con la prensa, recordó que más de 25.000 armas de fuego han sido distribuidas de forma incontrolada a todo el mundo en Ucrania, incluidos los criminales liberados de la cárcel, por las autoridades de Kiev, con más de 5 millones de armas en circulación ilegal, antes del inicio de la operación especial en el país, lo que aumenta los riesgos de subversión tanto en la región europea como fuera de ella. Si en los años de relativa calma, Ucrania tenía fama de ser una zona gris por la que se desviaban armas a regiones inestables del mundo. En el año 2013, un informe del Consejo de Seguridad de la ONU reveló que 2 años antes, Ucrania, junto con los Emiratos Árabes Unidos, Albania y Armenia, había suministrado armas ligeras y de otro tipo al gobierno libio de Muammar Gaddafi, eludiendo las sanciones de la ONU.
En el año 2017, la organización no gubernamental internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project publicó un informe en el que afirmaba, Ucrania se había convertido en un elemento clave, en una especie de lavandería, a través de la cual las armas de los países de la Unión Europea encontraban su camino hacia los estados africanos. Según una fuente del canal de Telegram Nesigar, entre el 15 y 20% de las armas van instantáneamente a los países del norte, oeste y centro de África, de lo que se ocupan los militares de esos países, que han entrado a Ucrania, bajo la apariencia de empleados de empresas militares privadas. Se alega que el pago se realiza en criptomoneda y en efectivo. El proceso es supervisado por el jefe de la oficina de Zelensky, Andrei Yermak, y empleados del MI6 adscritos a la oficina del presidente. Según el canal de Telegram, las armas suministradas por los países occidentales llegan a Oriente Medio, a través de una cadena de intermediarios entre altos oficiales de las fuerzas de defensa de Israel, y van a reforzar a los grupos antiraníes en Siria e Irak, y sobre una base comercial se revenden a Yemen y Birmania. También se ha informado que el volumen de negocio total de las ventas secundarias en el mercado de armas ucranianos asciende a $700 millones al mes, sin incluir los ingresos en criptomonedas. El experto militar de Rosdenko también cree que una parte sustancial de las armas entregadas a Ucrania, especialmente las armas portátiles, han estado durante mucho tiempo en el mercado negro, que es sencillamente enorme y solo es superado por la venta de sustancias en términos de volumen. Las armas de Ucrania pueden fluir a África, y de ahí a Europa y Estados Unidos. Además, la mayoría de las armas podrían tener como destino otras zonas de conflicto como Irak, Siria y Libia, donde hay demanda de armas pesadas en cantidades lo suficientemente grandes como para que los traficantes del mercado negro se vean beneficiados, explicó Rosdenko. Al armar a Ucrania, Estados Unidos ha violado los acuerdos de control de armas, agregó. Muchos expertos coinciden en la opinión de que el mayor peligro reside en lo que ocurrirá con las armas, tras el fin de las hostilidades, pero parece que la lógica geopolítica de la confrontación con Rusia es más importante incluso que las consideraciones de seguridad. La disponibilidad de armas para llevar adelante conflictos, actividades o atentados fanáticas, no solamente van a afectar a Ucrania, sino a otros países probablemente vecinos de Ucrania, generando una situación de caos. El objetivo fundamental es presentar ese escenario, para que Rusia se involucre profundamente en la situación ucraniana, tratando de desestabilizar por todos los medios, y de esa manera producir una hemorragia económica, financiera, inclusive un deterioro político interno. Este es el plan que está contemplado en el famoso informe de la corporación RAND, compartió con la prensa, el politólogo argentino Atilio Borón, doctorado en la Universidad de Harvard. El jefe del Pentágono habla con Shoigu por primera vez desde que Moscú inició operación en Ucrania. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, habló con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, por primera vez desde el 18 de febrero, y pidió un alto al fuego en Ucrania, informó el portavoz John Kirby. El 13 de mayo, el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, habló con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, por primera vez desde el 18 de febrero. El secretario Austin instó a un alto al fuego inmediato en Ucrania, y enfatizó la importancia de mantener las líneas de comunicación, dijo Kirby en un comunicado. Como también el presidente ruso, Vladimir Putin, debatió en una conversación telefónica con el canciller alemán, Olaf Scholz, los acontecimientos en Ucrania haciendo hincapié en los aspectos humanitarios, informó el servicio de prensa del Kremlin. Por iniciativa de la parte alemana, se mantuvo una conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz. Continuaron examinando la situación en Ucrania, con énfasis en los aspectos humanitarios, dice un comunicado. Según la nota, Putin le explicó a Scholz la lógica y las tareas principales de la operación militar especial para proteger las repúblicas populares de Donbass, e informó sobre las medidas que se toman para garantizar la seguridad de los civiles. Con la participación de la ONU y la Cruz Roja, destaca, se evacuaron los civiles retenidos por los nacionalistas ucranianos en la siderúrgica Azovstal en la ciudad de Mariupol.
Se hizo también un balance de la situación actual en las negociaciones ruso-ucranianas, que están básicamente bloqueadas por Kiev. Los dos mandatarios acordaron proseguir la discusión mediante contactos a través de varios canales. A su vez, el canciller alemán comunicó que había instado a Putin, durante la conversación, a cesar las hostilidades en Ucrania a la mayor brevedad posible. 3 cosas de mi larga conversación telefónica con Putin de hoy. Se necesita establecer un alto al fuego en Ucrania lo antes posible. La afirmación de que los nazis gobiernan allí es falsa. Y yo apunté a que Rusia es responsable de la situación alimentaria global, escribió Scholz en su cuenta de Twitter. Biden está desesperado por revertir la situación. Un ex asesor del secretario de Defensa en la administración Trump publicó un artículo en el que opina que las fuerzas ucranianas parecen agotadas y advierte que una posible intervención polaca en territorio ucraniano podría desatar un conflicto a nivel mundial. La guerra contra Rusia en Ucrania ha evolucionado, pero no de la manera que predijeron los observadores occidentales, sentencia Douglas Macgregor, coronel retirado y ex asesor de defensa durante la administración Trump. Los suministros que llegan a las tropas ucranianas que luchan en el este son una fracción de lo que se necesita. En la mayoría de los casos, los reemplazos y las nuevas armas se destruyen mucho antes de que lleguen al frente de la batalla. Macgregor explica que analistas occidentales malinterpretaron la situación en Ucrania, tras el inicio de la operación especial militar llevada a cabo por Rusia. Opina que muchos se apresuraron en calificar el avance ruso de fallido y en elogiar la resistencia ucraniana, cuando en realidad Moscú estaba preocupada por los daños colaterales que limitaron claramente la acción del ejército ruso. Es que desde el primer día Moscú ha sostenido en repetidas ocasiones que los ataques no están dirigidos contra los civiles, sino contra instalaciones técnicas y militares, con el objetivo de desnazificar al país. Pero con el tiempo las operaciones rusas rodearon áreas urbanas clave en el este de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas trataron de establecer bastiones defensivos abastecidos de municiones, alimentos y agua. La intención operativa rusa cambió, centrándose en reducir sistemáticamente las fuerzas ucranianas rodeadas y no en capturar áreas metropolitanas, analiza. Contrariamente al panorama pintado por los analistas occidentales, las fuerzas terrestres rusas avanzaron, moviéndose metódicamente a lo largo de un frente de 500 kilómetros para identificar y atacar selectivamente a las fuerzas ucranianas, agrega. El ex coronel recuerda que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un paquete de gastos de emergencia que incluía $13.000 millones en ayuda a Ucrania, la mitad de los cuales se asignaron con fines militares. A esa cifra se le sumaron $33.000 millones recientemente prometidos en asistencia militar adicional, por lo que el costo total de la asistencia militar financiada por los contribuyentes estadounidenses a Ucrania en 2022 $1.000 millones, se acerca al presupuesto anual del ejército ruso. Ante semejante desembolso estadounidense, el gobierno de Biden no puede darse el lujo de ver cómo sus planes no funcionan en territorio ucraniano, mientras que la catarata de sanciones no logra dañar a la economía rusa, sino más bien todo lo contrario. Es por este motivo que Washington, según escribe Macgregor en The American Conservative, vería con buenos ojos que Polonia interfiera directamente en el campo de batalla. Frente al fracaso inequívoco de la asistencia estadounidense y la afluencia de nuevas armas para rescatar a las fuerzas ucranianas de cierta destrucción, la administración Biden está desesperada por revertir la situación. Polonia parece ofrecer una salida. Más importante aún, tanto el presidente polaco, Andrzej Duda, como el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, han expresado el deseo de borrar las fronteras entre Polonia y Ucrania, sostiene Macgregor. El coronel retirado explica que una colisión que involucre a rusos y polacos de cualquier forma, incluidos ataques aéreos y con misiles, podría reunir al Consejo de la OTAN para abordar el artículo 5 del tratado que establece que un ataque a un miembro de la Alianza Atlántica representa un ataque a todas las naciones de la organización. Lo que cualquier analista puede decir con confianza, en este momento es que una intervención militar polaca confrontaría a los miembros de la OTAN, con el espectro de la guerra con Rusia, advierte el coronel retirado estadounidense.